Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su precioso nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos el martes? Terminamos el capítulo 11, fíjese, y con unos versos preciosos, con unos versos que están llenos de amor y de esperanza, porque el Señor nos llama a nosotros. Dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Fíjese, solamente de Él, solamente de su mano, podemos recibir ese descanso tan deseado por nosotros. En el capítulo 11 vimos el rechazo, fíjese, al mensaje de Juan el Bautista. Y vimos el rechazo para que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Ese llamado del Señor, de decirnos, vengan conmigo, vengan a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Fíjese, nos da la pauta que Él es el único que nos puede dar la enseñanza con amor. Y fíjese que nos habló de su yugo, de su enseñanza, y en sus palabras Él dijo que la enseñanza de Él era ligera, que era fácil de llevar. Esas fueron las palabras de Jesús. Porque el yugo que el hombre impone es una carga pesada de llevar. Es imposible llevarla. Aquí, en el capítulo 12, vamos a seguir viendo ese rechazo para con Jesús, de parte de los líderes, fíjese. Ya no de todo el mundo, no, de parte de los líderes, fíjese, a la enseñanza de Jesús. Vamos a ver por qué la casa de Judá está rechazando este mensaje tan lleno de amor del Mesías de Israel. El verso 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolos los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y aquí tenemos que detenernos un poquito, porque esto lo he oído muchísimas veces, fíjese, de que Jesús transgredió el sábado. Lo he oído infinidad de veces, fíjese. Pero Jesús nunca transgredió el día de reposo, porque Él es la palabra del Señor. Él es la palabra viviente. Él no va a hacer nada contrario a lo que esté escrito, fíjese. Y aquí, en lo que estamos leyendo, no se trata de lo que está escrito en la ley, fíjese, sino que se trata de las interpretaciones rabínicas. Fíjese, se trata de la Torah oral, fíjese, de lo que se podía y no se podía hacer en el día sábado. Aquí no está hablando de la ley escrita, fíjese, por Moisés, sino nos está hablando de 39 categorías de trabajo que no se podían hacer en el día de reposo según la ley oral de los rabinos. Y es algo que está establecido en el judaísmo hasta el día de hoy. Fíjese. Y este es el tema que estamos leyendo aquí. Fíjese, que le están reclamando que los discípulos están haciendo cosas que no están permitidas. Fíjese, porque los fariseos eran un grupo, fíjese,
que se había apartado desde el tiempo de Alejandro Magno, porque los griegos quisieron asimilar al mundo entero. Ellos quisieron hacer que todo el mundo aceptara la filosofía griega. Y en el judaísmo surgió este grupo que se oponía a unirse a esa filosofía griega, a esa cultura. Fíjense, había ese grupo celoso de lo que estaba escrito en la ley, celoso de las tradiciones. Fíjense. A ellos se les denominó los fariseos. Y en este grupo, entre los cuales había gente generosa, había gente misericordiosa, fíjese, hallamos a Nicodemo. Nicodemo reconoció a Jesús. Había gente sincera ahí, que hacía las cosas con el sincero anhelo de estar cumpliendo con la voluntad de Dios. Y en ese tiempo, mire, es importante que nosotros conozcamos estas cosas para entender mejor lo que está diciendo aquí Jesús. En ese tiempo habían dos escuelas, la del rabino Gilel y la otra, la del rabino Shammai. Gilel es del que viene la escuela donde aprendió el apóstol Pablo. Y de Gilel viene ese rabino llamado Gamaliel. Y Gamaliel fue el que instruyó a Pablo. De esta escuela vienen ellos, fíjese. Esa era la doctrina. Y la interpretación de Gilel era una doctrina que buscaba mucho la misericordia, la compasión, que se entendiera. Y la escuela de Shammai era una escuela rígida, era una escuela inflexible, se podría decir, fíjese. Y muchos pensaríamos que la escuela de Gilel era mejor porque se iba más a la misericordia. Y eso es cierto, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero también nosotros necesitamos ser estrictos en el estudio de la palabra. Necesitamos ser disciplinados. Así que es bueno que nosotros querramos ser rígidos y estrictos, fíjese, pero que lo seamos con nosotros mismos. Que en nosotros sí apliquemos nosotros la vara rígida, fíjese, que sí la apliquemos en nuestro día a día. Pero con los demás apliquemos la misericordia, la paciencia y la compasión. Eso sí, lo debemos aplicar con los demás. Este grupo de fariseos que estamos viendo aquí, seguro era de la escuela de Shammai. Y de cierto que con ellos fue con los que más conflicto tuvo Jesús, por esa forma de ser. Jesús estuvo de acuerdo con ellos en el tema del divorcio, porque no todo lo que decían era malo, fíjese. Pero en este tema, en el tema del sábado, ellos eran muy rígidos, porque están acusando a los discípulos de Jesús, que están haciendo cosas ilícitas. Y de acuerdo a la escuela de Shammai, estas dos acciones era trabajo, era hacer un trabajo que no debían hacer en el día del reposo. Arrancar las espigas y después las frotaron con los dedos. Ellos decían que eso es trabajo y que no se podía hacer en el día de reposo. Entonces, ahora pongamos atención, porque Jesús nos va a dar la interpretación correcta de lo que se debe de hacer en el día de reposo. Miren lo que les dijo. Pero él les dijo: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban,
sino solamente a los sacerdotes. Fíjese lo que utiliza Jesús para derribar la interpretación, una deducción que los rabinos tenían. Fíjese, ellos decían lo que sí, lo que no se podía hacer en el día sábado. Y Jesús utiliza este argumento, mire, sólido, fíjese, que está escrito, es este argumento histórico, que está escrito en los profetas, fíjese, y está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Desde el verso 1, yo no tengo el tiempo de leerlo todo, pero vamos a empezar desde el 3. Imagínense, el rey David que tuvo un contacto directo con el Señor, fíjese, y tanto así que el Señor le prometió que de su descendencia vendría el Mesías de Israel. Y es muy interesante porque Jesús, el Mesías de Israel, lo utiliza a David para decirles lo que sí se puede hacer en el día de reposo. Mire lo que dice el verso 3 del primer libro de, de Samuel. En el capítulo 21:3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Aquí es David hablándole al sacerdote. Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David, dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y mire aquí, estos eran los panes que estaban en el tabernáculo, en la mesa. ¿Se acuerda que había una mesa con 12 panes ahí? Fíjese, pero eran solamente para los sacerdotes. Ellos se los podían comer. Y eso muestra que tiene prioridad. Fíjese, lo que tiene prioridad, porque aquí vemos una necesidad del hombre. Los hombres estaban muertos de hambre, necesitaban comida, fíjese, y se les da de comer, porque por salvar una vida, fíjese, se puede interrumpir cierta observancia de la ley, porque la ley fue dada para dar vida. Fíjese. Y nos damos cuenta que a veces nuestras costumbres y nuestras tradiciones nos hacen pasar por alto aspectos importantísimos de la palabra de Dios. Y es justamente lo que está pasando aquí, lo que estamos viendo con estos fariseos. Le están reclamando al Señor lo que están haciendo sus discípulos. Y aquí el Señor les va a dar una respuesta directamente de la Torah, fíjese. Y mire lo que les va a decir el verso 5. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes están profanando el día de reposo porque están trabajando. En el templo no se podía dejar de trabajar. Se trabajaba las 24 horas. Había mucho trabajo por hacer. Ellos se dedicaban al servicio del templo porque el trabajo era continuo y los sacerdotes eran sin culpa, dice la palabra, porque el servicio en el templo tiene prioridad. Y aquí les dice algo muy fuerte. Fíjense lo que les dice en el verso 6.
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando él de sí mismo. Fíjese, se puso. Mire lo que les digo. Y el 7 dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y este texto también tiene que ver con la actitud, fíjese, de juicio, con la falta de misericordia, porque estaban acusándolos a Jesús y a sus discípulos, estos fariseos, fíjese. Y si lo vemos más profundo, fíjese, por eso fue que el profeta Isaías dijo que a Dios lo tenía cansado, aborrecía él los sacrificios. Está escrito que el Señor dijo así, que aborrecía los sacrificios de ellos, porque la gente presentaba los sacrificios con una actitud llena de solemnidad y de amor, pero entre ellos mismos se odiaban, no se querían. Y una de las razones, dicen los estudiosos, por las que el templo fue destruido, fue por falta de amor entre los unos y los otros. Fíjese, por falta de misericordia y por falta de compasión, fíjese, de parte de ellos. Y el verso 8 dice, porque el Hijo del Hombre, mire qué lindo lo que va a decir aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, fíjese. Eso fue un decreto, fíjese, en el cual nos está diciendo, yo soy el que interpreta correctamente y dice qué se puede guardar y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de reposo. Nos da la correcta interpretación de la palabra. Y luego, fíjese, nos va a dar un ejemplo, pero eso lo vamos a ver mañana, porque el tiempo me ganó y aquí ya tengo que parar para darle gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y por las que están pendientes. Yo le suplico que venga aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias por la instrucción de tu palabra, porque nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Oramos por Israel, tu pueblo, para que pongas guardas alrededor de sus muros, pero rogándote que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y te presentamos las peticiones, las necesidades del pueblo. Y yo oro por mi Guatemala, Señor, para que tú levantes hombres honrados, hombres que te amen, Señor, para que puedan gobernar Guatemala, Padre Santo. Y oramos para que tú sanes la espalda del hermano Felipe, para que lo toques y lo sanes, Señor. También oramos por Lian, que está con depresión. Ayúdala, Padre, sácala de ahí. Te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia este 28 de enero. Y ayúdale, Padre, para que él vea el gran amor que tú le tienes a él. Por los papás de Domingo, sánalos, Señor, tócalos. Ellos son siervos tuyos. También oramos por Norma. Te rogamos que la ayudes, Señor. Ya tiene 15 semanas de embarazo. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que estás con ella. Bendícelo, Señor, como lo hiciste ya la primera vez. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas a su lado, Señor. También te pedimos por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, Señor, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, él necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años, con agua en el cerebro.
Tócalo, mi Señor. Revélate a esa familia. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Lorena, Señor, apiádate de ella. Por David Zarco, que tiene unos dolores terribles, Señor, ayúdalo. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Sánalo, ayúdalo. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, sánalo, Señor. Pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Por Bianca, de 35 años, con 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, sé con ella, Padre, apiádate de ella. Por nuestra querida hermana Chepita, para que tú pongas tus manos y sanes su corazón. Por nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, te suplicamos que tú estés con él todos los días, Señor. Quítale esos dolores terribles que tiene. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en sus riñones, Padre. Ayúdala. Dale riñones nuevos, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Por la Carol también, Señor. Llena esas casas de tus ángeles para que las ministren y las cuiden y las protejan, Señor. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y, Señor, por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Aconséjalo tú, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.